historias y testimonios. Antonio Sotes es un español oriundo de Madrid, donde creció y se formó como investigador en el área cultural. Estudió Derecho, pero no era lo suyo. Su amor por lo desconocido lo llevó a investigar específicamente el tema cultural. Tiene 2 hijos que residen en el exterior y está casado actualmente con una caleña, con quien reside en Fusagasugá hace un poco más de 3 años. Antonio Sotes, un hombre alegre, carismático y muy sociable. Su historia hoy por Fusatel. Muy bien, entramos a la segunda parte de Historias y Testimonios con nuestro invitado Antonio Sotes García, un español que ama profundamente esta tierra. Se enamoró de Fusagasugá, bueno, primero de una caleña, luego de nuestro país y ahora de Fusagasugá, donde reside hace un poco más de 3 años. Y ha estado investigando sobre lo que somos, sobre nuestra cultura y conoce perfectamente ese concepto de fusagasugueñidad del que tanto habla tu amigo Guillermo González Restrepo. Bien, estando ya aquí en Fusagasugá te has dedicado a eso, a investigar, ¿verdad? A encontrar esa identidad de lo que nosotros somos. En ese orden de ideas, ¿con qué te has encontrado? Bueno, he estado estudiando desde anterior a la conquista del pueblo Sutagao. Sí. He estado estudiando sobre todo porque hay un conflicto en la fundación de Fusagasugá. Hay 2 ramas, una que habla el historiador Raúl Martínez Cleve, del año 1592, y otra que habla el historiador Roberto Velandia, que ya se va a mayo del 77. Hay 2 versiones, yo tengo también otra, ¿no? Porque para mí hay otro personaje que se habla muy poco de él en Fusagasugá, que fue el primer encomendero, que yo creo que fue el primero de los que pisó Fusagasugá, que fue Gonzalo García Zorro, que le dio Jiménez de Quesada, le dio una encomienda aquí en Fusagasugá con 500 indios. Y para mí fue el primero que estuvo aquí. Primero estuvo el pueblo de Altagracia de Sumapaz. Primero estuvo Gonzalo García de Quesada. Después estuvo Altagracia de Sumapaz como ciudad fundada por blancos, por españoles. Estuvo el pueblo de indios. Y después estuvo ya el pueblo, digamos, la fundación de Fusagasugá. Porque el pueblo de indios no tenía fundación. La tuvo después, cuando habla Roberto Velandia, por orden de Carlos III, que se funda, se distribuyen los terrenos, la plaza se hace, o sea, ¿sabes? Entonces hay alguno que dice, bueno, pues entonces hubo 3 o 4 fundaciones. Yo muchas veces, yo sí que tengo el porqué. El pueblo de indios para mí no fue una fundación. Nadie dijo de fundar, se dijo júntense. ¿Y para qué se juntaban los indígenas? Los indígenas se juntaban para exigirles que pagaran un tributo y para evangelizarles. Entonces, pero nadie dijo fúndense. Fúndense, nadie lo dijo. Júntense, que es muy distinto. Hay que matizar ese vocablo de júntense y fúndense. El indígena es un hombre libre. Indígena no se le puede cercar, la prueba tiene que se escapaban todos, y al final en el poblado de indios solo dormía el cacique, los demás se iban por ahí, se volvían a sus adoratorios. El indígena tenía sus campos, tenía sus adoratorios, la tierra era de él, las lagunas eran de él, los ríos eran de él, todo era de él, nadie le oprimía en ningún sitio. La prueba la tienes también que cuando le oprimieron incluso ellos se suicidaban, o sea, porque no estaban acostumbrados a ese trabajo, ellos tenían todo en la tierra. Encontraban todo en la tierra, nadie les podía meter en un cercado y entonces exigirles que trabajaran. Por eso te quiero decir que para mí no hubo fundación en el pueblo de indios. Se juntaron para eso, para cogerles el dinero porque estaban distribuidos. Antes de que llegaran los españoles aquí, estaban los sutagaos distribuidos por bohíos, por toda lo que es la circunferencia de todo lo que abarcaba la línea de los sutagaos, de todo Cundinamarca, ¿no? Cuando vinieron los españoles fue cuando trataron de conjuntarles a todos y decirles venir para acá. Sobre todo los indios lo que hacían era trabajar para el encomendero. ¿Sabes? Entonces se les venía de maravilla, ¿sabes? Porque luego se trató de quitar también las encomiendas. Y hay otra cosa
que también se ha leído muy poco, que es las leyes de Indias. Las leyes de Indias, que es un tratado precioso, claro, del trato, cómo se debe de tratar al indígena. Que claro, aquí muchas veces se piensa siempre que le hemos avasallado, que le hemos dado tormento, que le hemos dado tortura, pero es muy difícil que la gente haya leído las leyes de Indias. No hay ni un monarca español que no hablara del trato de favor a los indios, ninguno. Desde Fernando e Isabel, el testamento de Isabel la Católica, antes de morir, y redactó el testamento, y ahí inclusive hablaba del trato al indígena. Siempre decimos que las leyes se obedecen pero no se cumplen, sobre todo en la distancia que había. Pero cualquier rey, los hijos, Juana la Loca, igual, un tratado, todos los tratados iban, todos los reyes hicieron tratados a favor del indígena. Es muy difícil que la gente sepa que el indígena ya trabajaba 8 horas y pagado. Y las 8 horas, estamos hablando de 1550, 1560, 1570, las 8 horas de trabajo no se dieron en Europa ni en Estados Unidos hasta 1930 y tantos. Y ya desde España se dijeron que se trabajara 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Interesante, muchos aspectos que desconocemos nosotros de nuestra historia, pero teniendo en cuenta que trabajaste mucho tiempo, más de 20 años, con el tema de los vinos y has estado en esas catas, ¿verdad? Sobre eso, ¿qué podemos decir? Hoy en día vamos y compramos un vino X, ¿cierto? Y nos disfrutamos una comida o un brindis o un cumpleaños, pero ¿qué importancia tiene tener un buen vino y qué nos podrías recomendar de un buen vino? Hombre, un buen vino. Es muy difícil. ¿Cuál es tu preferido, por ejemplo? No, es muy difícil catalogar. El vino, hay muchos y muy buenos. Mira, aquí tenéis una cosa, el vino es caro aquí en Colombia. El vino es caro. Con el nivel de Colombia, económico de Colombia, me refiero. Pero, y hay mucha incultura del vino. Yo muchas veces, pues a lo mejor aquí hago una gran superficie. Por ejemplo, te puedo decir, hay vinos blancos que ya están pasados de fecha y siguen estando en el lineal de las estanterías. Un vino blanco, por ejemplo, a no ser que esté en una barrica metido, la vida de un vino blanco, 6 meses, 1 año. Y yo he visto vinos blancos de 3 años ahí. Y uno creería que entre más viejos, más ricos, ¿no? No. Eso no aplica para Cada todos. vino debe tener una denominación, depende, claro. Un vino blanco solo se confecciona para que dure 1 añito. Salvo que esté metido en una barrica y entonces ya sí que se le da cierta vejez a barrica y luego la botella. Pero el vino blanco normal, el que venden aquí, yo no he visto aquí ningún vino blanco de barrica, por ejemplo en Fusagasugá, y ese vino dura 1 añito. Luego hay otra cosa, por ejemplo las denominaciones en Europa muchas veces te pone el año de ese vino, que eso también es interesante. Aquí coges una botella de vino y no sabes, sabes cuándo te enteras, cuando lo abres y sabes que está malo. Entonces te enteras, porque no lo sabes de qué año será. Claro, como están ahí en el lineal y lo mismo lleva ahí 7 años, yo qué sé. Interesante, valdría la pena hacer un programa especial para hablar de vinos. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos con nuestro invitado, Antonio Sotes. Historias y testimonios.